Resulta fascinante imaginar el escenario de 1978, la verdad. Totalmente. Un país que estaba, pues, profundamente dividido. Exacto. Tienes, digamos, una hoja en blanco y el encargo inmenso de redactar el código fuente de toda una nación. Que se dice pronto, ¿eh? Ya. Y a menudo se piensa que las constituciones y estos textos jurídicos fundacionales son, no sé, una sucesión de normas aburridas para eruditos. Sí, como si fuera pura teoría. Eso es. Pero en realidad son pura ingeniería social, o sea, son el sistema operativo que dicta cómo interactúan millones de personas que a veces tienen visiones del mundo diametralmente opuestas. Exacto. No es un manual de buenas intenciones, es un mecanismo de relojería. Pues precisamente hoy el objetivo de esta inversión documental es analizar a fondo una serie de apuntes técnicos y académicos sobre los primeros artículos de la Constitución española. Nuestra misión hoy, para quien nos escucha, es traducir ese lenguaje legal. Ujú. Bajarlo a la tierra. Eso es. Queremos entender la arquitectura básica del país y demostrar que esto es literalmente el manual de instrucciones de nuestro día a día. Prometo a la audiencia que hoy van a entender por qué las cosas funcionan exactamente como funcionan. Y es un ejercicio de disección fundamental, ¿eh? Porque en este tipo de textos no existe el azar. O sea, no hay improvisación. Claro, cada coma importa. Exactamente. La elección de cada adjetivo es el resultado de un pulso histórico tremendo. Como decías, es un manual de distribución y contención del poder. Y cada concepto tiene un peso inmenso. Totalmente. Para entender cómo se conduce este país, primero hay que definir qué tipo de vehículo es. Y por eso el análisis debe comenzar obligatoriamente por los cimientos. Por el principio de todo. Vale, vamos a desgranar esto porque el arranque del artículo 1 lanza una definición tremenda. Dice que España se constituye en un, y cito de los apuntes, Estado social y democrático de derecho. Palabras mayores. Ya te digo. La documentación señala que esta frase es el ADN del país. Ahora, asumiendo que ya sabemos que un Estado es como el tablero y las fichas de un juego, con su territorio y población, lo que define cómo se juega son esos tres adjetivos. Y fíjate que, a simple vista, son conceptos que casi parecen chocar entre sí. A ver, explícanos eso de que chocan. Pues chocan, y lo hacen de manera deliberada. Si aislamos el primer adjetivo, social, estamos hablando de un Estado que tiene permiso, o sea, está legitimado, para intervenir en la economía. No se queda de brazos cruzados. Eso es. No es un árbitro neutral. Es un Estado que interviene en la sociedad para buscar la igualdad y la justicia. Pero claro, un Estado con tanto poder para intervenir, si no tiene freno, pues se convierte rápidamente en un ente autoritario. Exactamente. Y por eso necesita los otros dos contrapesos que marcan las reglas del juego. Para empezar, el adjetivo democrático. ¿Qué sería el gobierno del pueblo? Claro, esa intervención social no puede venir impuesta por un líder supremo. Tiene que haber una identidad absoluta entre gobernantes y gobernados. Vale, social y democrático. Nos falta el de derecho. A la ley y al control, precisamente para proteger los derechos de las personas. De hecho, los apuntes vinculan esto con el artículo 10 del texto. Claro, el de la dignidad de la persona. Eso es. Lo fascinante aquí es cómo estos conceptos funcionan juntos como un sistema de contrapesos constante. Se permite la intervención estatal, sí, pero con participación ciudadana y el límite estricto de los procedimientos jurídicos. Es como un equilibrio perfecto en la cuerda floja. Totalmente. Todo esto regado con lo que el propio artículo llama valores superiores, que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Es pura arquitectura de fuerzas en tensión. Pero, a ver, si cruzamos esta definición con lo que viene justo después en nuestros apuntes, surge una duda razonable. Un poco una paradoja. A ver, cuéntame. Pues el artículo 1.2 dice tajantemente que la soberanía nacional reside en el pueblo. Es decir, el pueblo es el soberano absoluto del que parten todos los poderes. Ajá. Pero, en la línea siguiente, el 1.3 instaura la monarquía parlamentaria como forma política. Entonces, si el poder emana del pueblo, ¿cómo encaja la figura de la corona ahí? Pues, si conectamos esto con el panorama general de la época, tiene todo el sentido. Fue el paso clave de la transición de un régimen absolutista al democrático. Claro, el famoso consenso. Exacto. La clave técnica de la que hablan los informes recae enteramente sobre la palabra parlamentaria.
El rey renuncia a gobernar como monarca absoluto en favor de la democracia. O sea, que se somete a la primacía de la Constitución. Eso es. Ya no es el origen del poder, sino una institución más que está creada y regulada por la propia norma suprema. Vale. Duda resuelta. El rey está ahí porque la Constitución lo dice. Pasamos al siguiente gran bloque estructural, que es el territorio. El artículo 2. Uf, ese artículo tiene tela. Muchísima. Porque nuestros apuntes destacan cómo el texto hace auténticos malabares para compaginar, por un lado, la indisoluble unidad de la nación y, por otro, el derecho a la autonomía de los territorios. Y añade la solidaridad entre ellos, ojo. Exacto. Es que esto es intentar apagar incendios históricos con una sola frase. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Pues huyendo de los extremos, ni un Estado centralista asfixiante, ni una fragmentación total. Al reconocer el derecho a la autonomía, asumes que hay realidades diferentes que necesitan gestionarse a sí mismas, pero dentro de una unidad. Y esto se ve muy reflejado en los símbolos, ¿verdad? Los repasamos rápidamente en los apuntes, los artículos 3, 4 y 5. Sí, son el reflejo visual y cultural de esa diversidad. Claro, porque ponen el castellano como lengua oficial, pero a la vez protegen las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas. Y con las banderas pasa igual, banderas autonómicas, junto a la española, con Madrid como capital. Porque en la construcción de un Estado la psicología importa muchísimo. Proteger un idioma o una bandera autonómica no es un adorno. Es decir, es para que la gente no sienta al Estado como algo invasor. Exactamente. Es integrar esa diversidad del artículo 2 en la vida real. Vale. Tenemos definida la estructura territorial y la jefatura del Estado. Pero claro, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. ¿Por qué? ¿Quién canaliza las voces de esta sociedad tan diversa? El título preliminar, la parte más sagrada, blinda a entidades puramente privadas. Te refieres a los partidos y sindicatos, claro. Eso es. Artículos 6 y 7. Partidos políticos, sindicatos para los trabajadores y asociaciones empresariales. Llama la atención que tengan rango constitucional junto a la bandera o el rey. Pues es el reflejo directo de ese pluralismo político que mencionábamos antes y del derecho de asociación. Veníamos de una época sin ese pluralismo, así que había que garantizarlo a lo grande. Ya, pero nuestros apuntes señalan un detalle crucial. Al estar ahí, están especialmente protegidos contra cualquier reforma. Tienen un escudo tremendo. Tienen un escudo enorme, sí, pero a cambio, la norma les exige algo innegociable. Su estructura interna y su funcionamiento tienen que ser estrictamente democráticos. Ah, vale. No pueden ser cortijos privados si quieren jugar en la Liga del Estado. Exacto. El juego limpio empieza de puertas para adentro. Entendido. Tenemos las instituciones y los actores sociales. Y claro, alguien tiene que proteger este frágil equilibrio. Lo que nos lleva al artículo 8, sobre las Fuerzas Armadas. Un artículo que, de nuevo, hay que leer con las gafas de aquel contexto histórico, ¿eh? Jugaron un papel fundamental en la transición. Y el texto les da una misión muy clara, ¿no? Sí, su misión principal es triple: garantizar la soberanía, la independencia de España y defender el orden constitucional. Y hay un dato técnico importante en los apuntes. El mando supremo lo ostenta el rey. Pero, y esto es clave, su regulación remite a un concepto completamente nuevo en nuestra inmersión de hoy: la ley orgánica. Ojo con esto, que es una herramienta vital del sistema. Una ley orgánica es una ley con un proceso de aprobación especial reforzado. Que exige mayoría absoluta, ¿verdad? Eso es, no vale con tener un escaño más que la oposición. Se usa para materias muy concretas y delicadas, como el estatus de los militares, para asegurar que no cambien las reglas del juego cada vez que hay un nuevo gobierno. Tiene muchísimo sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos las reglas, las instituciones, los actores sociales y los defensores del sistema. Pero, ¿qué pasa si alguien, digamos, se salta las reglas? Ahí es donde entra la verdadera columna vertebral del sistema legal, el artículo 9. Exacto. Nuestra documentación técnica le da muchísima importancia a este artículo para asegurar que las leyes no sean simples sugerencias. ¿Cómo desglosamos este artículo 9 para la audiencia? Pues mira, vamos a dividirlo. El 9.1 es de una contundencia brutal. La Constitución manda, así de simple. Por encima de todos. De todos, ciudadanos y poderes públicos. Si no se respeta, cualquier acto es nulo, de pleno derecho.
Es la primacía absoluta de la norma. Vale, y luego tenemos el 9.2, que es como el mandato de ese Estado social que vimos al principio, ¿no? Exactamente. Les dice a los poderes públicos que no pueden ser actores pasivos. No vale con mirar. Tienen que promover la igualdad. Promover, remover obstáculos y facilitar la igualdad efectiva de los ciudadanos. Tienen que mancharse las manos, por así decirlo. Qué interesante. Y finalmente, los principios del 9.3, que los apuntes marcan como el núcleo duro del Estado de Derecho, empezando por la legalidad y la jerarquía normativa. Que básicamente significa que ningún acto del gobierno puede hacerse sin estar respaldado por una ley previa. Y ninguna ley ordinaria ni un reglamento menor puede contradecir a la Constitución o a una ley superior. Una pirámide perfecta. Exacto. Y a esto se le suma el principio de publicidad. No existen las leyes secretas. Para que algo sea exigible, tiene que publicarse en los boletines oficiales. Lógico, nadie puede cumplir una ley que no conoce. Pero aquí viene un concepto de los apuntes que me parece fascinante, aunque el nombre asuste un poco. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Suena a trabalengua, ¿sí? Totalmente. Pero el ejemplo del texto es buenísimo. Pensemos en un robo. Si hoy la ley castiga el robo con 3 años de prisión y tú robas hoy, te caen 3 años. Hasta ahí lógico. Pero si mañana cambian la ley para que el robo pase a estar castigado con 5 años de prisión, a los ladrones de ayer no se les aplican esos 5 años. Claro, la ley es irretroactiva para lo malo. Exacto. No te pueden cambiar las reglas del partido cuando ya ha pitado el final el árbitro. Ahora bien, si la pena se redujera a 1 año, entonces sí se les aplicaría porque hay retroactividad de lo favorable. Es una garantía maravillosa para el ciudadano frente al poder del Estado. Y el artículo 9.3 se cierra con otros 3 conceptos: la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Otro término denso. ¿Qué implica esa interdicción de la arbitrariedad? Pues impide que los gobernantes harán lo que quieran. Solo por tener el poder, se les exige coherencia. Si toman una decisión, tiene que estar motivada y basarse en objetivos concretos. Y si se equivocan o abusan, el principio de responsabilidad significa que se les pueden pedir cuentas, claro. Eso es. Y esto es crucial para la audiencia que nos escucha hoy. Esto es lo que nos da seguridad jurídica. Es lo que garantiza que no vivamos a merced de los caprichos del gobierno de turno. Da muchísima tranquilidad en nuestro día a día, desde luego. Saber que el sistema tiene sus propios cortafuegos. Es la red de seguridad del ciudadano. Bueno, pues recapitulando de forma rápida, es increíble cómo hemos pasado de analizar un simple trozo de texto histórico a entender toda esta maquinaria. Una maquinaria muy compleja, sí. Mucho. Una maquinaria que busca la igualdad a través del Estado social, que da voz a la gente con el Estado democrático y que ata en corto al poder con el Estado de Derecho. Y todo encajado dentro de una monarquía parlamentaria que respeta o intenta gestionar esa enorme diversidad territorial. Una maravilla de la ingeniería legal, sin duda. Totalmente. Aunque esto plantea una pregunta importante para cerrar. Una reflexión que va más allá del papel. A ver, ilumínanos con ese pensamiento final. Pues mira, si pensamos en el artículo 9.2, el que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos para que la igualdad del individuo sea real y efectiva, Sí, el mandato de intervención del que hablábamos. uno promete defender a toda costa. Buf, menudo melón acabas de abrir. Es un equilibrio tremendamente delicado. Es el debate de nuestro tiempo, ¿no crees? Décadas después de escribirse este texto, esa frontera entre la intervención para la igualdad y la protección de la libertad sigue generando el gran debate político de cada día. Totalmente. Un debate apasionante que dejamos encima de la mesa para que quien nos oye le dé una vuelta esta semana. Y con esto nos despedimos. Os invitamos a seguir cuestionando y explorando el mundo y las normas que os rodean con esta nueva perspectiva. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.